Y nos encontramos ya en la recta final del 2023 y una noticia de gran relevancia económica y social está a punto de definirse. Y es el posible aumento del 20% en el salario mínimo para el próximo año en México. Y este es un tema que no solo afecta a millones de trabajadores, sino que también tiene y es un termómetro de las políticas económicas y sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa realmente un aumento del 20% en el salario mínimo? Bueno, pues actualmente el salario mínimo diario en México es de 207.44 pesos mexicanos. Con un incremento del 20%, bueno, pues esto se iría a 248.92 pesos. A primera vista parece una mejora pues significativa, pero es fundamental pues analizar las repercusiones que esto podría tener en la economía y en la vida cotidiana de los trabajadores. La decisión recae en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, donde convergen representantes del gobierno, sindicatos y obviamente la iniciativa privada. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Lograrán estas partes, con intereses a menudo muy divergentes, alcanzar un consenso que realmente beneficie a los trabajadores? Bueno, veamos las posibles consecuencias de este aumento. Por un lado, representa un alivio directo, pues para quienes dependen de este ingreso para sus bolsillos, significa mayor capacidad de compra y potencialmente una mejor calidad de vida. Pero no todos están muy contentos con esto. Por supuesto, y me refiero pues obviamente al sector empresarial, que sabe que tendrá que pagar pues un 20% más. Y eso pues no les gusta, es 20% más de salario a sus trabajadores y 20% un poquito menos para ellos, según ya hay amenazas de impacto sobre la generación de empleos e inflación. Pero, ¿es eso cierto? Bueno, pues miren, vamos a profundizar un poco en el tema del aumento del salario mínimo en México y cómo se compara con sus socios comerciales, principalmente Estados Unidos y aquí en Canadá. Una pregunta que surge de manera natural es, ¿por qué hay tanta diferencia en el salario mínimo pues de estos tres países si tienen tratados comerciales, ¿no? ¿Es el aumento propuesto por México suficiente en comparación con lo que se paga con los vecinos del norte? Para empezar, miremos los números. En Estados Unidos, el salario mínimo federal es de $7.25 estadounidenses por hora. Aunque muchos estados tienen sus propios mínimos, va cambiando. Algunos superan los $15 por hora. En Canadá, por ejemplo, varía también por provincia, oscilando entre aproximadamente $11.45 y $16 la hora. Dependiendo en la provincia que estén, eso es lo que va a variar. No es un salario mínimo general ni en Estados Unidos ni en Canadá. Y estas cifras pues obviamente son notablemente superiores a los 207.44 pesos mexicanos diarios, que son alrededor de $10 estadounidenses con 50 centavos al día. Es lo que gana en México una persona en todo el día. Es lo que vendría siendo lo que gana una persona en Estados Unidos por una hora de trabajo. Pero ¿por qué esta gran disparidad? Hay varios factores a considerar. Primero, el costo de vida en Estados Unidos y en Canadá es mucho más alto que lo que es en México. Esto significa que aunque los salarios sean mayores, también los gastos de vida, la vivienda, la alimentación, la salud y otros servicios básicos lo son. Sin embargo, esto pues no explica completamente la diferencia. Hay que considerar también la productividad económica. Tradicionalmente se ha argumentado que los salarios pues están vinculados a qué tan productivo es un país. Estados Unidos y Canadá son economías más desarrolladas y con mayor productividad y tienden a tener salarios más altos por esto. Pero, ¿es esto una justificación válida para mantener salarios mucho más bajos en países en desarrollo como México? Esta es una pregunta que genera muchísimo debate. Además, no podemos ignorar las políticas laborales y sociales de cada país. Tanto Estados Unidos como Canadá tienen una larga historia de luchas sindicales y de políticas laborales que han contribuido a elevar los salarios mínimos. En México, por otro lado, pues hemos tenido un enfoque un poquito diferente en cuanto a la regulación del mercado laboral, por decirlo, lo que ha resultado en salarios mínimos pues mucho más bajos. Ahora, consideremos las críticas del sector empresarial
en México frente al aumento propuesto. Muchos empresarios argumentan que este incremento tan significativo podría llevar a la pérdida de empleos o al incremento de precios afectando la economía. Sin embargo, ¿es esto una preocupación válida o una resistencia a mejorar las condiciones laborales? Comparando con Estados Unidos y Canadá, parece que México está dando un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho camino por recorrer. Incluso con un aumento del 20% en el salario mínimo en México, pues seguiríamos teniendo significativamente un ingreso mucho menor que los socios comerciales como es Canadá y Estados Unidos. Entonces surge otra pregunta. ¿Este aumento es realmente suficiente para cerrar esa brecha económica y mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos? Es importante analizar el impacto real de estos aumentos. Estudios de varios países han demostrado que los aumentos moderados en el salario mínimo no necesariamente llevan a una pérdida de empleo o a un aumento en los precios, como dicen nuestros empresarios mexicanos. De hecho, pueden tener efectos positivos como el aumento del poder adquisitivo que a su vez estimula la economía. Por otro lado, también hay que ser cautelosos. Un aumento muy drástico y repentino podría tener efectos negativos si no se maneja adecuadamente. La clave está en encontrar un equilibrio, un salario que asegure una vida digna para todos los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. En conclusión, mientras que México se encamina a un aumento significativo en el salario mínimo, todavía se encuentra muy lejos de alcanzar los estándares de sus socios comerciales más cercanos. Este aumento es un paso importante, pero no el único necesario. Se requiere un enfoque más amplio que incluya políticas laborales más robustas, mayor productividad y quizás lo más importante, un cambio en la mentalidad de nuestros empresarios y nuestra mentalidad como sociedad en general sobre el valor del trabajo y la dignidad de los trabajadores. Solo así podemos empezar a cerrar la brecha, no solo en términos de salario, sino también de términos de calidad de vida y en la equidad económica que tanto necesitamos. Porque siempre van a salir a decir, no, es que va a disparar los precios, claro, porque ellos nunca van a querer perder. Y luego son de los que más impuestos deben o que no pagan impuestos. Ahí está el caso de un millonario que millonario entre comillas, millonario entre comillas. Millonario de comillas, porque no paga impuestos. Millonario que le están quebrando todas sus empresas. En todas y por lo mismo. Bueno, en México lleva un dineral. Dice que pagó. Hay que ser cara dura para decir lo que dijo este tipejo. Sí, te lo enseñé. Yo te lo enseñé, de hecho. Tú me lo enseñaste. De verdad, no lo trago y hay que ser cara dura. Que sí pagó impuestos, que los que le descontó a sus empleados, que se lo pasó al gobierno. Güey, y tú no pagas impuestos. Sí. Perdón por lo de güey. No, porque acuérdate que dijo, en todas mis tiendas, a ver, retenemos el impuesto al valor agregado. Se lo pagamos. El ISR de todos los empleados que tenemos y se lo damos al gobierno. Pero no les es suficiente. ¿Quieren más? Pues claro. Tus impuestos como tuyo, persona. O sea, el trabajador ya pagó sus impuestos. El que compró ya pagó su impuesto al valor agregado del producto. Y los impuestos sobre tus ganancias. Exacto. Pues no quiere pagar nada. O sea, ¿Tú de qué privilegios gozas para no pagar impuestos? Si el empleado ya lo pagó, el comprador... En su mundo de fantasía, él es millonario. Porque, claro, pues cualquier pendejo es millonario sin pagar impuestos. O sea, perdón por la palabra para los que nos escuchan aquí. Pero me disculpo, yo no uso este tipo de palabras, pero es que este tipejo no me merece otra. No, cualquiera es millonario así, pues a mí también déjenme que no pague impuestos y por cualquier changarro lo... No, que no pague impuestos y que un amiguito presidente me dé a precio de gallina flaca una televisora. Claro. Entonces, pues así yo también soy millonaria. Y déspota, en fin, porque el tipo es súper déspota. El tipo se cree millonario, o sea, se creyó su cuento de millonario porque es success story, ¿no? Porque es una historia de éxito. No, fuiste millonario y estás dilapidando todo eso y ahora tus empresas están quebradas porque no sabes sostener un negocio a flote. En Estados Unidos le están pidiendo la quiebra de sus... que se declare en quiebra uno de sus negocios. Anda peleando en eso. En México lo andan correteando con que pague sus impuestos. Uno de sus bancos está por quebrar.
tiene problemas con sus acciones y encima súper déspota y clasista con todos los mexicanos a los que nos ha pues hecho rico por eso. O sea, del país del que se ha hecho rico sin retribuirle nada a la sociedad más que insultos y súper déspota, ¿no? En fin, Álvaro. Sí, no, es una cosa, no puedo decir fina, porque para ser fino hay que tener educación y clase. Claro. Y ese señor no tiene nada. Según él, tiene dinero. Pero a lo que estamos viendo, pues no tiene. Es un millonario más falso que sus dientes, vaya. En fin. Es un Ricky Ricón en su imaginación. Es un Ricky Ricón. ¡Ay, de Ricky! No, o sea, imagínate, se tiene que repetir tantas veces que merece respeto que en sus redes sociales se pone don. Es una cosa. Así es. No, pero yo digo, solo espero que con esto del salario, del aumento del 20% que están proponiendo, pues no nos mareen. Porque todavía no queda definido lo de las 40 horas a la semana. Que no nos quieran marear con que siempre no va a ser el 20, que va a ser el 10, de que pues en el estira y en la afloja, o que fue el 5%, ¿y qué crees? Es que ya se te aumentó el salario, ya no se va lo de las 40 horas, porque eso no tiene nada que ver. Claro, eso no tiene nada que ver. Entonces, que no nos den ahí por ahí, como decimos, atole con el dedo con eso.